Buen día. El Señor cada día los bendiga. Amados hermanos, hoy vamos a usar con más frecuencia la Biblia, aunque ya anteriormente nosotros hemos visto parte de las clases sobre la libertad de conciencia. Pero hoy el subtítulo de la clase, ¿verdad?, de la libertad de conciencia está la tolerancia en ciertas actuaciones no cristianas. Entonces, primeramente vamos a invocar al Señor, a darle gracias al Señor por este domingo que Dios nos ha concedido a asistir a la iglesia el último domingo del año. Gracias al Señor, Dios nos ha mantenido firmes hasta el día de hoy. Oremos. Señor, Padre eterno y glorioso, gracias te damos primeramente por concedernos estar congregados en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por tu permitirnos adorarte y glorificar tu nombre. Oh Dios mío, en este momento que vamos a tocar este tema de la libertad de conciencia y la tolerancia a actuaciones no cristianas, sé tú, Señor, primeramente edificándonos a través de tu palabra. Usa mi vida, Señor, para tu honra y tu gloria, y que pueda comunicar los textos conforme a tu voluntad y conforme a tu justicia. Oh Señor, mira a aquellos hermanos que vienen en camino, tráelos con bien, Padre Santo, y aquellos que no han podido venir por cualquier circunstancia, Padre Celestial, sé tú, Señor, fortaleciéndolos en su casa, y si están quebrantados de salud, Señor, sánalos para tu honra y tu gloria. En tu precioso nombre te damos las gracias por este momento. Amén. Amados hermanos, vamos a empezar con un texto inicial, ¿verdad?, que es, busquemos en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y de ahí iniciamos la parte inicial de este texto, de esta enseñanza. Les voy a leer, ¿verdad? Dice así. Nosotros hemos recorrido muchas veces por este texto, pero veamos cómo nos presenta este texto dentro del contexto de la libertad cristiana. Dice, Cristo nos ha liberado para que disfrutemos la libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo a esclavos. Voy a volver a leer. Dice, Cristo nos ha liberado para disfrutar de libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan en esclavos. Una de las cosas importantes es que en la historia, por ejemplo, nosotros como creyentes, podemos leer el texto y no vemos que la libertad cristiana está en que anteriormente no éramos libres, sino esclavos. Pero hoy en día debemos concientizarnos que nosotros debemos seguir luchando para ser esclavos, sino libres. Y aún estando ya en la fe cristiana, debemos estar conscientes que vivir apegado a la palabra, vivir nutriéndonos de ella, es la única manera de mantenernos libres por las doctrinas y los principios fundamentales que nos rige la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida cristiana sin tomar en cuenta un factor inicial que es nutrirnos de la palabra, no nos estamos a veces dándole la relevancia de que podemos estar en la iglesia y podemos ser esclavos si de ella no es nuestro principal guía, nuestra principal fortaleza, quien nos rige, quien nos alimenta, quien hace crecer nuestro intelecto. Entonces, es allí donde yo les quiero, por ejemplo, presentar
lo que inicialmente en el marco histórico de la libertad cristiana ocurría, cuando ahora nos vamos a un texto que comúnmente ya lo conocemos, de conflictos en la iglesia, como es el que vamos a leer en Romanos capítulo 14. Entonces, en Romanos 14, ¿verdad? Hay algunas Biblias que lo mencionan como la condescendencia y el apoyo mutuo, o sea, cómo somos condescendientes a pesar de. Entonces, dice así, voy a leerles del versículo 1 hasta el versículo 12 de Romanos 14, capítulo 14. Y veamos cómo dice. Dice así, acojan los que tienen fe, a los que tienen una fe poco formada. No se ensarcen en cuestiones opinables. Algunos creen que se pueden comer de todo. Otros, en cambio, tienen la fe poco formada y solo comen alimentos de vegetales. Quienes comen de todo, que no desprecien a quienes se abstienen de comer ciertos alimentos. Y el que no come ciertos alimentos, que no critique al que come de todo, pues ambos han sido acogidos por Dios. El 4 dice, ¿quién eres tú para elegirte en juez de alguien que no está bajo tu dominio? Que se mantenga en pie o que siga o caiga es algo que incumbe solamente, y dice aquí, a su amo. ¿Ves? Cuando estamos hablando de una cultura, de un lenguaje de esclavitud. ¿Verdad? Y no cabe duda que se mantendrá en pie, pues le sobra poder al Señor para mantenerlo. El versículo 5 dice, algunos dan especial importancia a ciertos días, mientras que otros piensan que todos los días son igual. Imagínense, y eso hasta hoy en día lo vivimos. Pero hasta hoy en día eso lo vivimos. ¿Ves? Y entonces dice así, actúe cada uno conforme al dictamen de su propia conciencia. La conciencia debe ser formada por la palabra. Nosotros no debemos conformarnos con solamente conocer unas doctrinas básicas, sino siempre crecer en la palabra. Dice así, el que piensa que hay que celebrar determinadas fiestas con intención de honrar al Señor, lo hace. ¿Ven? Y el que come de todo, también se hace para honrar al Señor de hecho. Da gracias a Dios por ello. Y de la misma manera, el que se abstiene de comer ciertos manjares, lo hace para honrar al Señor. Y también da gracias a Dios. Hay dos tipos de creyentes. El débil de la fe y el que está con una fe más madura. Pero ambos coinciden en ese momento, según su nivel de fe, cómo honrar a Dios. Pero cuán importante es que nosotros veamos la tolerancia que debemos de tener hacia el otro. Dice, nadie vive ni muere por sí mismo. Estoy en el versículo 7. El 8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos. O sea, si vivimos, para el Señor debe ser que debemos de vivir. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, así pues, en vida o en muerte, pertenecemos al Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, después viene una interrogante que les pregunta a Pablo a los creyentes, ¿verdad? Y les dice así en el texto, versículo 10, ¿cómo te atreves entonces a elegirte un juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para despreciarlo? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Pues dice la Escritura, por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y todos reconocerán la grandeza de Dios.
Y el último versículo de este pasaje, en una palabra, cada uno de nosotros habrá de rendir cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, la libertad cristiana, a veces no somos en lo que hoy queremos tratar sobre cosas o actitudes que no son cristianas y cómo las juzgamos nosotros. El texto nos dice, es en base a la tolerancia. ¿Hasta qué punto nosotros hemos crecido en tolerancia? ¿Hasta qué punto nosotros, inclusive dentro de la misma iglesia? Pero es allí donde uno ve, por ejemplo, lo que nos enseña con claridad y firmeza la libertad de los creyentes. Es fruto de la obra de Cristo, no nuestra, no de nuestro intento de autodeterminación. Para nosotros no hay verdadera libertad sin Cristo, ni sin gracia. La verdadera libertad es en Cristo y en la gracia que Dios nos ha dado para vivirla. Puede caer un hermano o una persona, inclusive no creyente, que esté practicando algo en lo cual nosotros debemos ser tolerantes. Siempre y cuando eso, en lo que somos tolerantes, nosotros no seamos en ningún momento pecadores. Pero debemos aprender a ser tolerantes. Sin Cristo, nuestra condición de esclavitud se mantiene vigente. Pablo dijo, manténganse pues firmes en la libertad con Cristo, que nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Hay un libro muy bueno que destaca la importancia de la palabra esclavo. Muchas traducciones bíblicas han obviado la palabra esclavitud en la Biblia, en el Nuevo Testamento, versiones nuevas. Pero el apóstol Pablo usa la palabra esclavitud, pero no olvidamos que él manifiesta que ya él no es esclavo del mundo, esclavo de Cristo. Y esa realidad es una contraposición en lo que nosotros como conciencia debemos asumir, que para poder combatir la esclavitud del mundo, la tenemos que asumir con quién es nuestro amo ahorita. Entonces, una cultura de esclavitud como la del mundo, que nosotros la sabemos discernir, solo la podemos contrarrestar en la medida que nuestra conciencia se nutre de Cristo. En la iglesia hoy en día, en la iglesia cristiana, valora mucho a Jesús como Salvador. Y muchos creyentes desean y están buscando a Dios como Jesús, como su Salvador. Pero es muy difícil que a veces el creyente asuma que Jesús es su Señor. Entonces, como dice, sin Cristo, nuestra condición de esclavitud se mantiene vigente, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que nosotros veamos que sin Cristo, inclusive, nuestra condición de esclavitud también caería sin querer en el juzgar al hermano, a la persona creyente, tan ligera que no nos estamos dando cuenta que por gracia nosotros somos sostenidos en la fe. Entonces, aquí les quiero hacer el énfasis, busquemos una cita bíblica de las que nosotros estamos tratando para el día de hoy. Busquemos entonces, en primera de Corintios, bueno, busquemos primero en Colosenses 2:20. Miren la realidad de nuestra dependencia. Dice, si he muerto con Cristo, nada tiene que ver con las potencias del mundo espiritual que destruye. O sea, aquí dice potencias cósmicas.
porque se dejan imponer normas como si pertenecen a este mundo. O sea, ¿por qué es importante que nosotros veamos? Y vuelvo a repetir el versículo. Si han muerto con Cristo, nada tiene que ver con las potencias cósmicas. O sea, con aquellas acciones de un poder maligno que esclaviza. Por eso es que hoy en día nosotros, la salvación siempre incluye la práctica de la justicia por parte del pueblo de Dios, siendo potenciados por el Espíritu Santo a una obediencia renovada a Dios según lo expresado en la palabra de Él. Por ende, tampoco hay libertad cristiana sin solo escritura. ¿Verdad? Entonces sabemos que tenemos una sola fe. Pero cuán importante es que nos concienticemos que solo escritura nos da conciencia libre de pecado. Entonces allí, en conciencia libre de pecado, podemos así ver, y es que llegamos a la idea de libertad de conciencia, la idea dentro del protestantismo, siempre trae la memoria que lucharon los formadores por una libertad de conciencia, cuando la historia nos muestra a un creyente que cayó en la indulgencia y en ser esclavo, normas que no lo llevaron a una praxis de fe. Pero nosotros hoy en día podemos decir, bueno, hermano, ya yo tengo una conciencia nutrida de la palabra. Pero a veces nos obviamos de una frase importante que pone el apóstol como contraposición a la realidad, que no solamente es un conocimiento de la palabra, sino una práctica de ella. Busquemos, por favor, en Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. El problema lo crearon esos intrusos, esos falsos hermanos, que se infiltraron entre nosotros con la intención de arrebatarnos la libertad que tenemos como cristianos y hacer de nosotros unos esclavos. La problemática de cuando vemos el legalismo en la iglesia, y el legalismo queriendo encasillar al creyente como lo hicieron los judíos con los creyentes gentiles, que si no se circuncidaban no eran cristianos, que si no practicaban las cosas conforme al judaísmo no eran cristianos. Entonces hoy en día, así como vemos en esa realidad de Gálatas, también la podemos ver como hoy en día nosotros, tanto en Gálatas como en Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice lo siguiente. ¿A quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a las personas humanas? Nuestras vidas en la libertad cristiana siempre deben de procurar que nosotros agrademos a Dios. Nuestra conciencia siempre debe estar alimentada para agradar a Dios. Pero hay una regla sine qua non, que es la siguiente. Nosotros no agradamos si no amamos a los hermanos o a esas personas del mundo que están en prácticas que son a veces cuestionables. Porque el punto está que nosotros tenemos que amar aún a la persona que vive en un contexto no viviendo la fe con un nivel de madurez como el que debiese. Yo les quiero, por ejemplo, mostrar una ilustración bíblica de la libertad de un creyente, de un hombre que fue escogido por Dios para servirle
y con un propósito para liberar al pueblo de Dios. Nosotros hoy en día lo hubiéramos visto en nuestro contexto, lo estuviéramos juzgando mal, pero no vemos en la Biblia el texto y no vemos el contexto en el que él vivió su vida. Era un hombre que fue escogido por Dios, ¿verdad?, para liderar después en el tiempo posexílico la liberación del pueblo, pero fue escogido por él y fue puesto como copero. Y para ser copero tenía que estar en un contexto pagano. La realidad de una función de un copero, ¿verdad?, que era que él probaba tanto los vinos como los alimentos de ese rey pagano. No solamente lo hacía en actos oficiales de la vida pública, también privado de ese rey, aún en un lecho donde había promiscuidad. Había todo un contexto mundano. Y dentro de ese contexto mundano, ahí estaba Nehemías. Entonces nosotros, ¿cómo puede ese hombre mantenerse fiel a pesar de ver todo eso que estaba allí? ¿Ve? Y así como él, también fue Daniel. Y así como él, vivió Sadrach, Mesach y Abednego. Porque los hijos de aquellos que eran de realeza o de una cierta, de otros pueblos, los tomaban como esclavos, pero pertenecían siendo príncipes, los que los conquistaban, los discipulaban para ser sus servidores. Cuán importante es que nosotros veamos en la historia cómo un hombre como Nehemías vivió siendo tolerante con una realidad pagana como la que vivió. Pero no se contaminó en lo absoluto con lo que esa cultura pagana vivió. Ahora, ¿cuántos de nosotros hoy en día podemos estar viendo y que tenemos que ser tolerantes aún con nuestros hijos cuando viven acciones que no son cristianas? Porque no es fácil cuando el hijo crece, cuando el hijo está pequeño, o cuando el hermano que tengo al lado, él le guste consumir licor, pero no se pone ebrio, ni se pone en una condición de embriaguez, pero le guste tomar. ¿Cómo es mi actitud? Mi tolerancia. Porque el punto en la clase de hoy es la tolerancia. La libertad para ser tolerante. A veces somos ligeros para juzgar a otros. Entonces, allí es importante a veces no ser ligero. Imagínense, Dios escoge a un niño para que sea rey. Y en el transcurso de ese reinado, Dios se dio cuenta, y Dios no sabía, que iba a ser adúltero. Dios sabía que él iba a ser un asesino. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos leer la tolerancia, por decirle un ejemplo de citas controversiales, como en el capítulo 1 de Mateo. ¿Cuántas personas hay allí a las que Dios rescató? Había una mujer que era prostituta, y de ahí viene la descendencia de Jesús. En esa línea de genealogía hubo un adúltero, y también Dios lo regeneró. Entonces todo depende de cómo en nuestra fe veamos al hermano o al no creyente en el momento en que está en una condición que sea de una acción no cristiana. ¿Cómo es mi tolerancia? ¿Cómo debo reaccionar a esa tolerancia?
le quiero pedir por favor que busquemos en Juan capítulo 4, 22. Pero, dice así. Miren esta realidad de tolerancia. Ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. El texto, si lo ponemos en el contexto de la perícopa o del pasaje, vemos cómo Jesús fue tolerante. Si viéramos en el contexto de esta mujer, cómo era vestida la samaritana, y por qué el texto dice que recoge el agua en un horario que no es, o sea, en pleno sol. ¿Por qué las otras muchachas que van temprano en la mañana no quieren unirse a esta mujer a recoger agua y ella sabía que la rechazaban? ¿Y por qué ella recoge el agua cuando, como quien dice, el sol está en pleno apogeo? ¿Verdad? Pero Jesús fue tolerante. Pero les quiero leer la perícopa para que tengan la tolerancia de Jesús. Dice así, Jesús le conteste. Estoy leyendo el 21. Jesús le contesta. Mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre, ustedes no tendrán que subir a este monte ni a Jerusalén. Ustedes los samaritanos rinden culto a algo que desconocen. Nosotros sí le conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dice, yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ella viene como enuncia, yo sé que el Mesías, o sea, ella reconoce que viene el Mesías, está por llegar. Cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dice, Jesús entonces le manifiesta, el Mesías soy yo, el mismo que está hablando contigo. Cuán importante es que veamos que Jesús se ganó a la samaritana por la tolerancia. El texto a continuación dice que los discípulos llegaron y al verla con ella no le dijeron nada. ¿Cómo estaba vestida la mujer? ¿Ves? Entonces, para concluir, veamos este ejemplo tan hermoso de tolerancia a una acción no cristiana. No hay muchos textos en la Biblia, pero este de Jesús siendo tolerante con una persona no creyente, y en Jesús vamos a ver toda una praxis de tolerancia con Mateo, con Jacobo, con todos. ¿Cuánto Dios nos llama a que seamos tolerantes con aquellos que son débiles en la fe? Inclusive, yo se lo digo para cerrar esto con conclusión, inclusive en el cuerpo ministerial, no todos tienen el mismo nivel de fe y debemos de ser tolerantes. Yo conocí un joven que escogimos como pastor en un sínodo y sabía cuánto iba a vivir y cuánto vivió. Pero hoy en día le doy gracias al Señor que pastorea y lo hace para la honra y la gloria del Señor. Pero hay que aprender a ser tolerante. Oremos al Señor. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el modelo de vida que tú nos das en carne propia cuando viniste a la tierra, así como cuando hemos entonado estos himnos y reconocemos que tú viniste para ser tolerante con nuestras vidas. Señor, oh eterno, te alabamos y te glorificamos, porque por tu tolerancia
tú nos has alcanzado y aún sigues siendo tolerante con nuestras vidas, a pesar de que por nuestra miseria seguimos errando el blanco, Señor. Señor, no te adoramos perfectamente como tú lo mereces. No te valoramos perfectamente como tú lo mereces, Señor. Pero cada día tú nos instruyes a mostrarnos nuestra miseria, para mostrarnos una miseria tan grande a través de la santidad de Cristo Jesús. Gracias por la gracia que tú nos has otorgado para ver cómo el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. Gracias por darnos tu Espíritu para poder clamar ante ti, Señor. Bendice cada día a la iglesia, Señor. Bendice cada día a cada hermano y a cada hermana, Señor. Mira que hemos llegado a final de año, Señor, y nos queda otro año que inicia por delante, Señor. Ayúdanos en este año que viene a ser más tolerantes, Señor, para alcanzar a otros. Ayúdanos a que cada día no solamente tengamos un conocimiento profundo de la palabra, Señor, sino también una praxis profunda de práctica en tu palabra. Oh Dios mío, ayúdanos a que para poder no ser esclavos del pecado, debemos de concientizarnos de ser esclavos de ti, Señor. Ayúdanos a ser esclavos de ti, Señor, porque tú eres nuestro amo, Señor. Gracias, Dios mío, por rescatarnos del pecado. Amén.